gente. Ahí están entrando. Ok. Bueno, entonces, estoy mandando un mensajito ahí, que empezamos en un par de minutos. Bueno, vamos a ir empezando. Buen día a todos. Yo soy Marcos Gallagher y soy el director del Departamento de Economía Agrícola, Agronegocios y Recursos Naturales de la Universidad de SEMA. Es una gran satisfacción poder dar este seminario, que es un tema bien abarcativo y bien importante para todos nosotros. Este seminario forma parte de un ciclo de seminarios que comenzamos el año pasado, que hemos tenido el año pasado una cantidad importante de seminarios, este año también, con una excelente asistencia. Así que estamos muy contentos en la universidad de haber lanzado este departamento de economía agrícola que antes no existía, porque hemos tenido una respuesta muy buena. Bueno, tenemos a Marcela Cristini y a Guillermo Bermúdez, que van a hacer una presentación sobre el agro y el país en el siglo, hechos y políticas en el siglo XXI. La presentación va a durar entre 45 minutos y 60 minutos. Yo puedo tal vez hacer algún comentario hacia el final. Y Daniel Lema, que veo que está ahí, que es el director de la maestría en agronegocios. Daniel, si te parece, vos manejás las preguntas. Bueno, voy a empezar contándoles un poquito de los oradores que tenemos. Marcela Cristini, que es muy conocida por trabajar hace mucho tiempo en FIEL, es economista senior de FIEL, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, de CARI, es consultora de empresas y de organismos multilaterales, entre los cuales está el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Banco Mundial, el PNUD, la CEPAL y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Se ha especializado en análisis de políticas públicas del sector agropecuario, del sector externo y estudios de integración económica.
Guillermo Bermúdez es egresado de la maestría en Economía del SEMA, es economista senior también de FIEL, y es analista de la coyuntura local, de la actividad económica y en áreas de moneda y finanzas. Está a cargo de la elaboración del índice de producción industrial de FIEL. Es consultor de empresas y también de organismos internacionales, entre los cuales está la Corporación Argentina de Fomento, el BID y el Banco Mundial. Bueno, con esa introducción entonces los dejo con Marcela y Guillermo. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecemos a Marcos y a Daniel por la invitación para estar hoy con ustedes aquí. La idea es revisar en estos minutos los temas que hacen a la política pública del agro en la Argentina. Para empezar, déjenme insistir con una idea que ustedes ya conocen. El sector agroindustrial argentino tiene una enorme ventaja comparada. A veces puede parecer que el agro importa poco, porque en realidad ocupa una parte menor del Producto Bruto Interno, en el orden del 6%, el sector primario, y la agroindustria suma entre un 9 y un 10% adicional. La participación en el sector, en el empleo, es de un 11% del empleo registrado, pero cuando pasamos a las exportaciones vemos que entre el 50 y el 60% de las exportaciones argentinas son de la agroindustria. Y en esta ocasión de pandemia, ese ha sido el sector que ha podido mantenerse en actividad casi plena, y entonces en este año más del 70% de las exportaciones argentinas, voy a repetir el número, 70% del total exportado de la Argentina es de la agroindustria. Abundando todavía en eso, Argentina produce el 5% de los granos del mundo, de granos y carnes del mundo, y es el exportador, ocupa el número 10 en el ranking de exportadores mundiales de alimentos, y participa con un 3% del comercio mundial agropecuario. 3% parece poco, sin embargo, eso es 10 veces más que la participación del comercio total de la Argentina en el comercio mundial. O sea, Argentina hoy participa muy poco del comercio mundial, 0,3%. En productos agropecuarios participamos 10 veces más. ¿Qué significa esto de tener ventaja comparada? Bueno, que tenemos recursos que nos proporcionan una riqueza sobre la cual otros países han construido un desarrollo creciente. Le hace, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, para no mencionar Estados Unidos, que es un caso quizá paradigmático, un poco más complejo. Pero todos esos países y los países últimamente de Europa del Este han partido en su desarrollo general de aprovechar esa ventaja inicial en los recursos agropecuarios. Argentina, me gusta mostrarles este mapa. Este mapa muestra en cada una de las regiones coloreadas está el equivalente de un tipo de tierras. Entonces, el equivalente de tierras ganaderas en el mundo ocuparía toda América. El equivalente de bosques ocuparía toda África y Asia. Pero fíjese que el equivalente de tierra agrícola solo ocupa China. Entonces, no es fácil haber sido sorteado en el mundo con riqueza de tierra agrícola. La tierra agrícola no es sobreabundante en el mundo. En este mapa a Eurasia le tocó la zona de los desiertos.
¿sí? Y esta zona pequeña de acá es donde es el equivalente en tierra a donde vive la mitad de la población mundial. Es la tierra urbana en el mundo. Entonces, esa zona agrícola equivalente a China y esta zona ganadera, equivalente a América, son las que alimentan a este pequeño cúmulo violeta. Y no es fácil hacerlo. Si yo lo miro de otro modo, puedo mirar la tierra agrícola por habitante. Y en ese ranking de tierra agrícola por habitante, Argentina ocupa el tercer lugar mundial. Esa es la abundancia que tiene la Argentina, el tercer lugar mundial. Tiene menos tierra, un cuarto de la tierra que tiene China, pero China tiene 1.400 millones de personas, nosotros solo 45. Entonces, Argentina revista después de Kazajstán y después de Australia. Y es entonces un país sobreabundante en tierra. Sin embargo, si yo mido cómo nos fue en nuestra historia a través del Producto Bruto, del ingreso medio de la población o el Producto Bruto por habitante, el primer gráfico de acá arriba me muestra, fíjense, que en el 1900, a principios del siglo XX, el ingreso de la Argentina era equivalente al ingreso de un europeo. Este valor 1 significa que era equivalente. Y que éramos el 60% del ingreso de los estadounidenses. Fíjense qué pasó en el tiempo. Esos países siguieron su desarrollo, mientras que Argentina se fue quedando. Su ingreso medio fue cayendo respecto de esos países. Pero bueno, quien dice estos países son los primeros del mundo. Entonces hicimos la misma comparación con respecto a los países latinoamericanos. Respecto a los países latinoamericanos, a principios del siglo XX, Argentina era entre 2,5 y 3, el ingreso de un argentino era entre 2,5 y 3 veces el de un latinoamericano, países seleccionados, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú. Fíjense qué ocurrió. Lo que ocurrió es que esos países lograron, de a poco, algunos muy significativamente en la década del 80 y del 90, como en el caso de Chile, otros más recientemente en los 2000, lograron un aumento sistemático de su ingreso per cápita frente al estancamiento o a la reducción del ingreso per cápita de la Argentina. Y eso significa que hoy esos países se acercan mucho al ingreso de la Argentina. Y no les quiero mostrar el gráfico de China porque todavía es más dramático. En 25 años China pasó a tener de un ingreso que era 1/10 de la Argentina a un ingreso igual que el de la Argentina per cápita. Entonces, pese a nuestra riqueza agropecuaria, pese a nuestra riqueza de mano de obra técnica, de buen capital humano, pese a esas ventajas comparadas, Argentina no ha logrado un nivel de desarrollo significativo, como el que prometía, y ni siquiera ha podido seguir a los países de la región. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Y preguntarnos por qué. Las respuestas, por supuesto, no son sencillas, pero yo les voy a mostrar 3 piezas de la evidencia que a mí me parecen interesantes. Primera pieza de la evidencia es qué ocurre con los precios internacionales de los productos en los que somos competitivos. Estos son los precios de los commodities en general, la línea roja, las líneas en colores: verde soja, amarillo maíz, azul es trigo, y sabemos que esos precios son fluctuantes en el tiempo. La pregunta es, bueno, si esos precios son fluctuantes en el tiempo, ¿están afectando nuestro desarrollo?
Y la respuesta a eso, que da la literatura en general y que nosotros analizamos para la Argentina, es no, los casos son muy heterogéneos. Y hay países que han enfrentado, han logrado aprovechar las oportunidades de precios crecientes y han enfrentado momentos de precios en baja con políticas compensatorias que fueron exitosas. Pero la propia Argentina presenta casos diversos. Por ejemplo, dos épocas en que Argentina creció, la década de los 90, con los dos gobiernos de Menem, y la primera década de los 2000, con el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Kirchner, en esas dos épocas los precios presentaban condiciones diferentes. Estaban más bien de moderados a bajos en época de Menem, con alguna crisis sobre el final, y exuberantemente altos, así lo dice la literatura, exuberantemente altos sobre todo la primera presidencia de Néstor Kirchner, cuando crecimos casi al 8% anual, crecíamos a tasas chinas. En los dos periodos crecimos. De hecho, tomando las dos presidencias de Menem y las tres presidencias del kirchnerismo, crecimos más durante las dos presidencias de Menem, que ustedes recuerdan, fue un gobierno que encaró muchas reformas estructurales. Precisamente esas reformas estructurales fueron la contracara de precios que no eran tan redituables para la Argentina. Las tasas de crecimiento se las dejo para que las vean, la presentación la van a tener luego en el site de la universidad. Si ustedes miran, aquí están los precios internacionales asociados no a las presidencias ahora, sino a los periodos de auge y de recesión de nuestra economía. Los de auge son los que están en claro, los de recesión son los que están oscuros, ¿sí? Si ustedes ven, Argentina lo que sí presenta es una notable variabilidad. Presenta ciclos económicos que son independientes de estos precios internacionales y que son, respecto del resto del mundo, muy marcados. Los ciclos económicos de la Argentina son muy marcados. Segundo pedazo de la evidencia, ciclo ganadero. Como ustedes saben, la ganadería es una parte importante del valor agregado agropecuario, en torno del 30-40% del valor agregado agropecuario de la Argentina está constituido por la ganadería, sobre todo por la ganadería vacuna. Este es el stock, la historia del stock ganadero desde los 70, y como ustedes ven, el stock presenta ciclos. Presenta ciclos en todas partes del mundo, es normal, porque los vacunos son a la vez bienes de producción y de consumo. Para poder aumentar el stock, yo me tengo que quedar con las hembras sin faenar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, una hembra es un bien de capital para un productor que aumenta, que una vez que queda en el stock, aumenta la posibilidad de hacer crecer el stock. Otra vez, lo que veo acá son ciclos pronunciados, pero en general son ciclos que son más largos en las épocas de retención, más cortos en las épocas de liquidación del stock, pero son ciclos que suman entre 4 y 5 millones de cabezas y pierden en épocas normales entre 4 y 5 millones de cabezas. Sin embargo, fíjense en el periodo que estamos revisando, en los 2000, tuvimos un episodio en los que perdimos 10 millones de cabezas en prácticamente 2 años y medio.
Entonces, nos anotamos también por ahí en esta pieza de evidencia que Argentina presenta variaciones en el stock ganadero, otra vez más significativas que las que presentan otros países, como puede ser Brasil o Australia, pero que además hay un episodio muy notable, que es esta liquidación de 10 millones de cabezas en apenas 2 años y medio. Una cosa más de la ganadería, en los 90, con el auge de la agricultura, cuando se liberan los mercados y se desregulan los mercados en la Argentina, las señales del mercado internacional hacen que la agricultura ocupe cada vez más tierra, sobre todo por la incorporación de la soja y de toda la industria asociada a la soja. Es de esa época fenomenal en clave industrial que tenemos, de Rosario hacia abajo, que hace aceites y harinas de soja y ahora también biocombustibles. En esa época la ganadería se desplaza a otras zonas, a zonas que son un poco menos productivas, pero donde la ganadería fue adaptándose cada vez mejor, como pueden ser las provincias de San Luis, Salta, norte de Santa Fe, Chaco, Mendoza. Todas esas provincias intensificaron su actividad ganadera. ¿Qué miramos, qué indicador rápido miramos para saber en qué etapa del ciclo estamos? Bueno, fácil, el porcentaje de hembras en faena. Y cuando yo miro el porcentaje de hembras en faena, cuando ese porcentaje aumenta mucho, significa que estoy liquidando esto. Y cuando disminuye, significa que esto, perdón, cuando aumenta mucho, estoy reteniendo y significa que estoy aumentando el stock. Cuando dejo de retener y aumentan las hembras en faena, entonces estoy liquidando. En fíjense lo que ocurrió en ese episodio que les contaba, estuve aumentando el porcentaje de hembras en faena muy rápidamente, lo que anticipó ese desplome del stock ganadero. Última pieza que les quería mostrar hoy, de estos temas de política que vamos a analizar ahora seguidamente, de la política pública, es el de las exportaciones de los complejos regionales. Todos esos complejos regionales también son una parte importante de nuestras exportaciones y sobre todo son una parte importante del sostenimiento de las actividades en el interior de la Argentina. El sostenimiento exitoso de actividades en el interior de la Argentina. Si ustedes miran, entre el 93 y hoy, en los complejos regionales estuvieron en crecimiento por detrás de las exportaciones totales, salvo uno, el vitivinícola. El vitivinícola aumentó más del 2000% en este periodo, en términos de valor exportado, y es lo que yo llamaría un caso de éxito en la Argentina, frente al resto, que son casos que en algunos productos, como las manzanas, por ejemplo, peras y manzanas, productos forestales, algunos otros frutihortícolas, en realidad dan muestras de los problemas no solucionados por las políticas públicas. Bueno, déjenme ahora empezar un poco a analizar las políticas públicas que están por detrás de estas tres piezas de evidencia que les mostré. Primero por décadas, porque quiero mostrar dos aspectos de la política pública, sus instrumentos, pero también su institucionalidad, cómo diseñamos y ponemos en marcha las políticas públicas en la Argentina referidas al sector agroindustrial. Por décadas,
con la recuperación de la democracia en precios de commodities, tenemos todos los casos, precios bajos, intermedios, un superciclo, y ahora, en 2020, la discusión es estos precios que son altos, ¿se van a mantener y por cuánto? Ciclo ganadero, tenemos un periodo de liquidación en los 80, un ciclo completo en los 90, una liquidación muy aguda en los 2000, y hoy estamos parados en un momento en que nos preguntamos si estamos al principio o no de una nueva retención. Durante todas estas décadas, salvo en la del 90, siempre hubo derechos de exportación. Siempre la Argentina cobró sobre las ventas externas de estos productos un derecho de exportación, un impuesto al valor que en ningún momento fue de tasas bajas. Siempre fueron tasas por arriba del 10% para la producción pampeana, del 30%, llegando al 33% para la soja, por ejemplo, de modo tal que si hoy yo hago la cuenta, entre estos impuestos más el resto de los impuestos que se les cobra al sector agropecuario, el 60% del valor agregado, 60% del valor agregado del sector agropecuario va hoy a alguna de las arcas del Estado, municipios, provincias o centralmente el gobierno nacional. Además, el sector ganadero fue afectado en todas estas décadas por diferentes intervenciones del sector público, casi todas vinculadas con el problema de, en épocas de inflación, quiero controlar el precio al que llega la carne, que es un producto paradigmático, un producto central en lo que actualmente suele denominarse la mesa de los argentinos. En los años 80 estábamos preocupados por el consumo de las familias, hoy le hemos puesto otro nombre, la mesa de los argentinos, pero el precio de la carne siempre fue una preocupación de los gobiernos. Pasemos ahora a el tema que a mí más me interesa, que es el tema de cómo, de qué nos ocupamos y cómo anticipamos para poner las políticas públicas sobre la mesa, para instrumentarlas en la Argentina, las del sector agropecuario, y aquí hay una clara diferencia. En los 80, de la mano del primer secretario de Agricultura de la democracia, Lucio Reca, cambió la visión del sector, hacia el sector. La visión desde la política hacia el sector fue una visión que ya no lo consideraba un sector tradicional, sino que lo empezaba a considerar como un sector que respondía a los incentivos de mercado y que podía crecer y hacer inversiones, de modo tal que valía la pena poner un esfuerzo adicional en el diseño de estas políticas públicas. En esa época estábamos todos trabajando y empezamos a trabajar de la mano con el Estado también, y con las entidades agropecuarias, en el ciclo ganadero, en el mercado de trigo, y además una preocupación permanente, analizábamos la política europea, política agrícola europea, porque los europeos eran nuestro principal comprador en aquella época. En los 90 creció todavía más esta actividad propia de los gobiernos organizados. Técnicos muy buenos que tenía el gobierno se encargaban de discutir con los sectores, con las entidades representativas del sector, y además se encargaban de que
tanto las entidades representativas como los propios técnicos se encargaban de que la academia estuviera presente con trabajos para ilustrar qué era lo que se podía hacer y lo que no convenía hacer. Y de esa época yo rescato cómo juntos el gobierno, las entidades y la academia fuimos a las negociaciones agrícolas internacionales a imponer, junto con Brasil, en muy buena dupla, los puntos de vista de países agroexportadores en desarrollo como la Argentina Brasil a la ronda Uruguay del GATT. La participación no fue menor, Brasil y la Argentina en un momento determinado, porque no se escuchaban sus requerimientos, lograron en una reunión en Nueva York parar la ronda mundial de negociaciones hasta que se atendiese el tema agrícola. Esa era la ventaja de trabajar en conjunto. Después de eso llegamos a los 2000 y pasamos toda la década y la siguiente década, casi íntegramente, sin hablarnos. Los técnicos del gobierno se encargaban de hacer las políticas públicas de fuerte intervención, y prácticamente no escuchaban ni al sector, a través de sus entidades gremiales empresariales, y bastante poco también a la academia. Sin embargo, seguimos trabajando, porque es de nuestro interés, de todas nuestras organizaciones, de la sociedad civil y de las entidades representativas del sector, saber qué es lo que está pasando en el sector. Y desde esa época, lo que hicimos fue un análisis muy pormenorizado de estos pedazos de la evidencia que yo les fui mostrando. Entre el 2005 y hasta el cambio de gobierno en el 2016, se aplicó una política muy intervencionista en el sector agropecuario. Como resultado tuvimos una sojización creciente en la pampa húmeda, es decir, la soja cada vez ocupó más hectáreas. Tuvimos, como les mostraba, una pérdida del stock, de un 20% del stock en tan solo 3 años. Tuvimos una pérdida de competitividad de las actividades regionales, salvo el vino. Y bueno, quisimos saber qué podíamos decir desde la academia sobre estos fenómenos a medida que iban transcurriendo. O sea, íbamos hablando, teniendo una discusión con la realidad, y esa realidad nos llevaba a estos análisis. Primer análisis que hicimos, estamos viendo el crecimiento de la soja como parte del área sembrada, y nos preguntábamos, bueno, ¿qué está pasando? Los precios internacionales efectivamente son más altos, pero también son más altos en trigo y en maíz, que son cultivos tradicionales. ¿Por qué la soja sigue avanzando tanto? Y la respuesta fue, bueno, resulta que cuando tengo derechos de exportación, en general los productores racionales lo que van a tratar de hacer, porque estos derechos de exportación generan incertidumbre, van cambiando en el tiempo, lo que van a tratar de hacer los productores es utilizar una tecnología donde los costos que debe invertir al inicio sean los más bajos, para tener la menor pérdida si luego los derechos de exportación aumentan. Visto esto, lo primero que hicieron los productores racionales fue ir abandonando la ganadería, que implica un proceso de inversiones de 2 a 3 años por lo menos, y además cambiar el maíz, que implica un proceso de inversión al inicio más alto, por la soja.
Entonces eso explica, o sea, el productor es racional. Una vez que recibe los incentivos, actúa en consecuencia. Y los incentivos estaban mal puestos. El gobierno se quejaba de la sojización porque restaba maíz y trigo, que eran más necesarios en el consumo interno, y no se daba cuenta que era la propia política del gobierno la que estaba incentivando ese resultado. Déjenme decirles muy rápidamente que los derechos de exportación no juegan un rol central, como en un país pequeño y pobre. Los derechos de exportación son estos que están aquí en celeste, juegan un rol que está en el orden del 4 al 10% según el gobierno, dentro de todos los ingresos tributarios y por contribuciones que recibe el gobierno. Pero, ¿qué características tienen? Primero, están muy a la mano, los puedo poner en cualquier momento de crisis. Los productores agropecuarios son muchos, les cuesta mucho organizarse para enfrentar como ocurrió en el 2008, un avance casi confiscatorio del gobierno nacional, y por el otro lado, estos impuestos no son coparticipables. Entonces, desde el punto de vista del gobierno nacional, son una caja inmediata. Una caja inmediata que sirve tanto para llenar agujeros en problemas, frente a problemas fiscales urgentes, como también para aumentar el gasto público en años eleccionarios. Lo que se conoce como el gasto político. Fíjense cómo estábamos en los 2000, entre el 2009 y el 2010, estábamos en el 10% de la recaudación tributaria de la Argentina era derecho de exportación. Eso fue bajando porque fueron bajando los precios, y entre el 2016 y 2017, perdón, y 2018 no tuvimos, tuvimos derecho de exportación solo sobre la soja, que estaba prometido que iban a disminuir. Y fíjense que tenemos ahora un aumento extraordinario de los derechos de exportación. Otra vez una presión tributaria muy significativa sobre el sector primario agroexportador. Aquí, para que lo tengan, les muestro que pese a esto, pese a los derechos de exportación, los volúmenes cosechados siguieron aumentando en Argentina. Los años bajos en general son años de sequía. La tendencia ha sido al aumento, y esa tendencia al aumento parece a contramano de decir, bueno, pero si estuvimos generando una presión impositiva muy alta sobre el sector. Bueno, el punto es que en realidad Argentina está aumentando, pero está aumentando con atraso. Cuando nosotros hablamos con los técnicos nos dicen, ese techo de 140 millones de toneladas que perforamos en la campaña pasada, o sea, llegamos por fin a Argentina a 140 millones de toneladas, podría haber sido alcanzado entre 5 y 10 años antes con las políticas correctas. Argentina tiene rindes en promedio que podrían ser más altos comparados con otros países productores. Sin embargo, los productores agropecuarios son muy activos, y cuando aparecen años buenos, siguen invirtiendo en tecnología. La cadena hacia atrás que tienen los productores agropecuarios es, en términos de producción de insumos, agroquímicos, semillas, es también un enorme capital que proviene de tener este recurso en la Argentina. Muy bien. Vamos ahora rápidamente al sector ganadero. En el sector ganadero nos preocupamos por la mesa de los argentinos, pero en realidad la mesa de los argentinos está bastante bien abastecida, comemos más de 100 kilogramos por habitante año. Lo que estuvimos haciendo, y por eso está bajando el consumo de carne, fue diversificar el consumo de carne. Consumimos ahora mucho más pollo, consumimos ahora un poco más de carne porcina, un poco más de pescado.
y algunos argentinos ni siquiera están consumiendo carne ahora porque han adoptado dietas vegetarianas. El problema no está bien mirado en promedio. El problema que tenemos es un problema de acceso a la carne de cualquier tipo por parte de las familias de las familias vulnerables, de las familias de ingresos más bajos. Entonces, también desde ese punto de vista, la política entre 2004 y 2010, aquella que dio una pérdida de stock de 10 millones de cabezas en 2 años y medio, tiene que ver con el mal diseño de la política pública. ¿Qué ocurría en ese momento? En ese momento, un productor nacional, otra vez estudiado a través de un modelo ahora dinámico, porque este productor lo tengo que mirar a lo largo de varios años, ese productor lo que enfrentaba era un grave problema de amenaza regulatoria. No sabía si invirtiendo iba a terminar ganando o perdiendo, porque cerraban las exportaciones, regían instrumentos especiales respecto del peso en faena, los mercados estaban intervenidos, entonces no sabía el productor cuál iba a ser la situación del mercado cuando él llegara al mercado después de estar 2 años y medio gestionando la aparición, el engorde y la terminación final, muy probablemente el feedlot, para el mercado de consumo local. Y además se cerraba, como ocurre hoy, las exportaciones. Entonces, en este modelo lo que ocurre es que inmediatamente los productores agropecuarios saltan del stock en que están cuando ven la amenaza al menor stock óptimo para ellos en el más corto tiempo posible, para evitar todos los costos de la regulación. A consecuencias, fíjense que no solo perdimos esos 10 millones de cabezas, que después volvimos lentamente a recuperar, sino que como consecuencia de ese movimiento, el riesgo de tener ganadería en el campo se percibió ya como mucho más alto. Y además la ganadería se siguió moviendo a áreas marginales. En consecuencia, tanto el precio mayorista como el precio minorista de la carne pegó un salto. ¿Ven ustedes el salto? Pegó un salto del 2010 en adelante del que no retornó. O sea, eso es la incorporación del riesgo, que ahora encareció relativamente el precio de la carne y que es muy difícil de recuperar. Es muy difícil de recuperar. Cuanto más cuando volvemos a repetir hoy las mismas políticas de ese momento. Preocupados, vamos ahora al presente, preocupados por la mesa de los argentinos, resulta que estamos mirando cómo evoluciona el precio de los alimentos. Claro, el precio de los alimentos evoluciona un poco por encima del precio general al consumidor. Pero en este precio general lo que tengo es la influencia de todos los precios regulados, que van bien por abajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo hoy? Estoy viendo que el precio de los alimentos aumenta porque tengo una situación de inflación generalizada. Cuando yo tengo una situación de inflación generalizada, primero aumentarán unos precios, después aumentarán otros. Los precios relativos siguen aumentando, los precios nominales siguen aumentando porque en general son inflexibles a la baja, o sea, no logro, ¿no? Los precios relativos son inflexibles a la baja, no logro que ningún precio nominal baje para compensar. Todos suben, algunos suben más rápido que otros, pero en definitiva, si yo no logro controlar el fenómeno inflacionario que proviene no de estos aspectos reales de costos, sino
de los aspectos de la macro, si no logro controlar eso, nunca voy a poder solucionar el problema de la mesa de los argentinos. Entonces, por más políticas sectoriales que yo aplique, por más controles que aplique, siempre voy a estar dando vueltas sobre el mismo problema. Y además voy a estar, como les mostré anteriormente, en la experiencia anterior ya nos percatamos de que teníamos un problema muy grave de destrucción de stock, de sesgos en la canasta productiva de la Argentina a través de un exceso de producción producción de soja respecto de otros productos, y una pérdida de capital general en el sector. Lo mismo nos ocurrió cuando analizamos este aspecto de las economías regionales. En las economías regionales el problema es otro, es uno más bien de omisión. Cuando yo digo que el sector vitivinícola sí avanzó, y ese es un caso muy raro, muy extraño en Argentina, en el que el sector productivo se puso de acuerdo con el gobierno provincial en Mendoza y pudieron, a través de una acción público-privada, llevar adelante políticas que abrieron mercados, redujeron los problemas de incertidumbre y compensaron riesgos. El tema es que todos estos productos regionales no son commodities, son productos que se manejan a través de contratos. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis de esos contratos para los limones, para el mercado de limones y para el mercado de peras y manzanas, y nos dimos cuenta que el problema que teníamos era un problema de mercados incompletos. El principal de estos mercados, que es el productor, perdón, es el empaque de frutas que manda la fruta empacada a los mercados internacionales, tiene que compensar riesgos a los agentes que son los que tienen que producir con una calidad dada. Y lo que nos mostraba nuevamente un modelo de un productor racional, y aquí es un par de productores, uno que es un principal empaque que hace el empaque, y un montón de agentes que llevan adelante la producción, es que se necesitaban coberturas de riesgo mucho más significativas que las que podía dar el sector privado del empaque a su cadena de producción. Y se hubiera necesitado, como en el caso del vino, algunos fondos de compensación público-privados. Esto no se alcanzó en estos mercados y los riesgos no pudieron ser compensados, lo que determinó en muchos de los casos caídas permanentes en la calidad de los productos. Muy bien. Para completar un poco el panorama, déjenme discutir ahora lo último que vimos. Ya estábamos viendo la política de los 2000 y dijimos, bueno, tenemos un conjunto de diagnósticos que me dicen por qué estas políticas están dando estos resultados tan lesivos del desarrollo agroindustrial argentino, en clara contraposición con las condiciones que tiene la Argentina para ser un exportador exitoso. Y entonces nos fuimos a mirar el último capítulo, que es cómo se elabora la política pública en la Argentina, y entonces miramos la economía política del sector. Y aquí analizamos dos paradojas. Una paradoja es lo que se llama en la literatura la paradoja del desarrollo, que es, bueno, el agro en general es discriminado cuando es grande y cuando los productores son pocos, y el sector es pequeño, en general es protegido.
La segunda paradoja es la paradoja del comercio, y es que las exportaciones e importaciones de alimentos en general están sujetas a impuestos especiales. Cuando hicimos el análisis, no analizamos solo este sector, analizamos varios otros en un trabajo bastante complejo, digamos, y la constante era esta que está acá. En Argentina, los gobiernos siempre toman decisiones de corto plazo. En Argentina, el horizonte de los gobiernos siempre es de corto plazo. Como consecuencia de eso, tengo políticas que generan inestabilidad exportadora. Y tengo políticas que no logran un alto grado de industrialización dentro de la cadena. Cadena hacia adelante. Sí, cadena hacia atrás por las demandas de los productores, pero no cadena hacia adelante. Con independencia de eso, nosotros observamos que el sector privado sigue organizándose crecientemente, no solo para explicarle a los sucesivos gobiernos cuáles son sus necesidades, sino también al propio interior del sector, porque muchas cadenas han logrado organizarse con algún grado, algunas con algún grado de éxito mayor que las otras. Entonces, para terminar, a pesar de todo, a pesar de este problema que tenemos que enfrentar, este problema de decisiones de horizonte corto, este problema de economía pendular, si ustedes quieren, este problema de dominancia de la macroeconomía sobre la política sectorial, todos estos problemas no logran que desaparezca nuestra ventaja comparada. La fuerte ventaja comparada de la Argentina está en evidencia a través de lo que les mostré, a través de estos indicadores fenomenales de aumento de las exportaciones, de incorporación de tecnología, de aumento de la cadena, de la complejidad de la cadena hacia atrás en el sector agropecuario. Esto lo voy a dejar. Me voy a parar en la coyuntura de hoy, pero bien en la coyuntura. Empezamos el segundo semestre, y el segundo semestre, lo que les estamos mostrando acá, es mucho menos pródigo, y esto es para que lo tengan en cuenta, mucho menos pródigo en ingresos del sector agropecuario a las arcas del Banco Central. Lo que casi siempre pone un poco nerviosos a los gobiernos de turno. Con lo que no deberíamos en este segundo semestre, como recién nos lo ha aprobado la extensión del cepo a la exportación de carne vacuna, no deberíamos esperar en este segundo semestre que se revieran las políticas distorsivas al sector agropecuario. Entonces, esto es lo que les quiero dejar al final, una nota de humor, porque no tenemos que perder el humor. Esta nota de humor pertenece a Fontana Rosa, y es de uno de sus personajes icónicos, el gaucho Inodoro Pereira, que está interpelado por alguien del sector urbano que le dice en el 2001, parece mentira con la situación que se vive y usted haciendo bromas. Y él le contesta con esa sabiduría propia de la gente cercana al sector agropecuario. ¿Sabe qué pasa? Sintió hablar de la famosa División Internacional del Trabajo. Bueno, a nosotros nos tocó hacer reír.
Y esto marca la paradoja de cuánto rico es nuestro país en términos agropecuarios y cuánto nos falta poner manos a la obra para obtener el rédito que merecemos de esa riqueza. Muy bien. Muchas gracias a todos y quedo disponible para las preguntas y los comentarios, Marcos. Bueno, excelente presentación, Marcela, con muchísima evidencia cuantitativa, que bueno, después tenemos el PowerPoint para mirarla, porque me parece que hay que mirarla más, digamos, más en detalle, porque es muy, muy interesante, ¿no? No, yo comentarios o preguntas, tal vez antes de abrir la ronda general de preguntas. El sector agropecuario, como vos mencionaste, tiene ventajas comparativas importantes en el contexto internacional y ha mostrado un crecimiento de productividad significativo, a diferencia de los otros sectores de la economía cuya productividad está estancada. Los trabajos que ha hecho Daniel muestran que la productividad total de factores del sector agropecuario ha aumentado entre 2 y 2,5 o algo más en las últimas décadas, salvo en el último periodo donde se ha frenado un poco, ¿no? Pero ha habido un crecimiento de productividad. Y ese crecimiento de productividad, bueno, por un lado está asociado a ventajas comparativas que tenemos, pero también me pregunto que además de las ventajas comparativas, hay un tema de adopción de tecnologías, espíritu emprendedor, que existe en el sector agropecuario, porque si fuera por ventajas comparativas solas, no sé si se justifica el aumento de productividad, porque el aumento de productividad es obtener cada vez más con los recursos que tenés. Bueno, entonces me parece que además de las ventajas comparativas hay un tema adicional, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué el resto de la economía argentina no ha podido tener un crecimiento de productividad análogo al que ha tenido el sector agropecuario? De alguna manera, las políticas económicas erradas que hemos tenido han afectado más al resto de la economía que al sector agropecuario, pese que el sector agropecuario ha tenido una pata puesta encima. Es decir, la política económica afectó al sector agropecuario a través de las medidas que vos has mencionado. Sin embargo, el sector agropecuario siguió creciendo y el resto del país se estancó. Entonces, me pregunto, ¿qué razón hace que haya un impacto diferencial de la mala política económica sobre el sector agropecuario por un lado y sobre el resto de la economía por otro? ¿Tendrá que ver con, por ejemplo, el mayor impacto de la regulación y el mayor impacto de la rigidez del mercado laboral en el sector no agropecuario que en el sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? Esa es una primera pregunta. Ahora, la segunda reflexión que me aparece acá es con respecto a las producciones de las economías regionales. Si no me equivoco, un trabajo que hicimos con Daniel para el BID, las economías regionales tal vez representan aproximadamente el 20% o algo menos que el 20% del valor agregado de la producción agropecuaria. No sé, entre el 15 y el 20 tal vez, ¿no? ¿Cómo se compara el crecimiento de las economías regionales con el crecimiento del resto del sector agropecuario? Vos hablaste un poquito de esto y mencionaste que salvo en el caso de la vitivinicultura, el resto de las economías regionales han crecido relativamente poco. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En las economías regionales, las producciones son más intensivas en trabajo y más intensivas en capital que las economías pampeanas, especialmente más intensivas en trabajo, porque el costo laboral representa aproximadamente entre el 40 y el 60% del costo de las actividades de fruta, hortalizas, vid, etc. Mientras que en la producción pampeana el costo laboral representa tal vez el 5 a 10%.
Entonces, en las economías regionales tenemos una alta participación del costo laboral y creo también una mayor participación del costo de capital en el total, mientras que en la economía pampeana el costo del trabajo, especialmente del capital en menor medida, me parece que es menor en proporción al costo total. Ahora, el asunto es que hay un creciente problema de disponibilidad de mano de obra para que afecta especialmente a las economías regionales, porque como hemos visto en algunos artículos de diario, hay regiones donde no han podido levantar la cosecha o no han podido hacer labores porque hay una estrechez en la disponibilidad de mano de obra, entre otras razones por el tema de los planes sociales y el empleo público especialmente, que en algunas provincias el empleo público representa un porcentaje altísimo del empleo. Entonces el sector agropecuario tiene que competir contra el sector público para poder atraer a trabajadores. Y me pregunto hasta dónde eso es una restricción, ¿no? Nuria Esper, tu colega ahí de Fiel, me envió unos datos muy interesantes de crecimiento del empleo público a nivel municipal y es tremendo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿hasta dónde te parece a vos que especialmente hay una restricción en cuanto a las economías regionales, por ejemplo, por el empleo público provincial y por los planes sociales? Así que bueno, esto son un medio comentario y medio pregunta, un poquito desordenado, ¿no? No sé, empezamos con esas, ¿les parece? O Daniel, ¿querés sumar alguna? Están muteados. Primero, los saludo, disculpen que tuve algún problema de conexión. Te felicito, Marcela y Guillermo, por la presentación, los felicito. Como dice Marcos, me parece que hay una cosa muy importante ahí, que cada afirmación, cada análisis está sustentado en algún trabajo. A lo largo de muchos años han contribuido con muchos temas muy importantes, así que esto es una síntesis, un panorama excelente, pero sustentado con mucho trabajo, así que me pareció buenísimo la presentación. Si querés, Marcela, pueden responder estos comentarios de Marcos y yo les voy pasando las preguntas que tengo acá, que las estoy leyendo y ya se las paso. Bueno, bárbaro. Bueno, inquietudes. A ver, la productividad total de factores del sector agropecuario efectivamente ha estado creciendo. Eso significa que el sector incorporó tecnologías y desde mi punto de vista, la TFP sobre todo responde a que cada vez me organizo mejor, ¿no? Entonces, cada vez me organizo mejor y en ese camino de organizarme mejor, adopto tecnologías. El sector agropecuario hizo una revolución fenomenal a partir de los 90, cuando tercerizó en los contratistas, cuando incorpora a los inversores de capital, cuando sin pasar por el mercado de tierra flexibiliza un montón a través de todo tipo de contrato de arrendamiento. Entonces, eso, en lo que por suerte los gobiernos no intervinieron, fue un factor esencial. A la vez de aumento de la productividad, a la vez lo que yo mencioné es que es un activo enorme de este sector, su cadena hacia atrás, toda la cadena de insumos que tiene, ¿no? Que también le genera aumentos de productividad. ¿Qué motivación tiene eso? Bueno, obviamente tiene la motivación de productores que tienen a la mano los recursos y hacen lo que saben hacer. Pero lo que estuvimos viendo es esos mismos productores puestos en un contexto más favorable hubieran dado situaciones mucho más rentables para el país.
Entonces, estamos usando un recurso para, como vos bien decís, financiar otros sectores en la economía. Primero eran los sectores industriales, después fue directamente al Estado. Entonces, este sector que tiene la ventaja comparada está financiando una serie de ineficiencias, no porque todo lo demás sea ineficiente, sino que algunos sectores que crecen no deberían estar creciendo y otros que no crecen deberían estar creciendo. Uno de los aspectos que yo siempre remarco es el problema de la Argentina, es que es una economía cerrada. La Argentina no recibe los estímulos de los mercados internacionales tal como los mercados internacionales los emiten, de modo tal que estamos seguros que lo que estamos produciendo va a ser eficiente en cualquier situación. Fíjense, por ejemplo, cómo Argentina desarrolla todos los productos de la tecnología, de las nuevas tecnologías, sectores servicios tecnológicos donde la política llegó, por suerte tarde, pero llegó, porque con la ley de teletrabajo llegó una distorsión de política, y esa es mi opinión personal. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, los jóvenes tenían que hacer algo, vieron las oportunidades y las tomaron. Y esas oportunidades rindieron en empresas que hoy son multimillonarias y que están cotizando en el mercado de Nueva York, ¿no es cierto? Entonces, Argentina tiene un muy buen capital humano, además, o sea, puede presentar una respuesta rápida. No es la tierra su sola ventaja, también tiene una ventaja en capital humano. Obviamente, si seguimos deteriorando al país, también vamos a ir perdiendo esa ventaja. Pero yo creo, como vos decís, que bueno, hay una iniciativa que los productores están tomando, ¿no? Y que la toman donde pueden, donde encuentran el nicho para tomar. Con respecto a las producciones regionales, y lo que te envió Nuria Sumel es sin duda un panorama bastante preocupante, porque el empleo público siguió creciendo en la Argentina. Y es efectivamente, como vos decís, competir contra el empleo público es muy difícil, porque los salarios son más altos que los que pueden pagar la producción. Además, puntualmente, este año hay que acordarse que viene cosecheros de países limítrofes para muchas de las producciones regionales, que este año no han podido venir. Estamos en una encrucijada, pero tenemos que salir de la encrucijada de un modo razonable, de un modo que nos deje, que nos vaya aliviando los costos que tiene. No es fácil, porque Argentina ya ha introducido demasiadas ineficiencias, pero es cuestión de, no es imposible, otros países lo han hecho y lo han hecho en situaciones mucho peores, así que es cuestión de sentar otra vez a la mesa a los técnicos, a los gobiernos, a los representantes de los gobiernos, a los representantes de los sectores, y empezar a pergeñar las soluciones. Claramente la solución no es la que tenemos hoy, no es que el sector agropecuario siga, y el resto de la economía, porque la presión impositiva no es solo alta para el sector agropecuario, es alta en forma generalizada, Es decir, no es el modo que los eficientes puedan seguir de largo plazo generando ingresos para
sustentar las ineficiencias en general que presenta la economía. Hay que ir solucionando ese tema. Pero la buena noticia es, bueno, tenemos sectores que son eficientes y tenemos sectores que tienen gran iniciativa. Esa yo creo que es la buena noticia, sobre la base de la cual podemos seguir trabajando para adelante. Bien, gracias Marcelo. Te paso una pregunta aquí de Ivo Sarjanovic. ¿Por qué le parece que Brasil logra implementar políticas de largo plazo más sanas para el agro que suman capital institucional a los recursos naturales? Sí, primero agradecerle a Ivo personalmente el seminario anterior, que estuvo extraordinariamente claro y interesantísimo. Segundo, trabajamos con nuestros colegas brasileños hace algunos años en mirar la forma en que se gestionaban las políticas allí y aquí. Y es muy interesante porque ellos, que, como ustedes saben, en los 70, 80 y hasta mediados de los 90 tenían un lobby industrial fenomenal. A partir de los 90 incorpora también, a partir de la suma de la FIESP y de otras organizaciones, incorporan también al sector agropecuario y conforman una cosa que se llama la CNI. Y la CNI tiene una puerta siempre abierta en la Casa de Gobierno, en el gabinete del presidente. Siempre se los escucha, se reúnen permanentemente y además siempre pueden con anticipación ver cuáles son los lineamientos de cualquier cambio de política que el Ejecutivo va a mandar al Congreso. La otra diferencia es el balance entre el Ejecutivo y el Congreso, es muy diferente al de la Argentina, es más un sistema más parlamentario que el de la Argentina, a partir de el partido mayoritario brasileño está en el Congreso y no está en la presidencia. Entonces, el PMDB es un partido de Congreso. Entonces, eso también le ha dado a los brasileños más estabilidad política. A mí me maravilla lo que hizo Brasil, porque Brasil, de ser un país furiosamente industrial, incorporó a la agricultura y es hoy una potencia agroindustrial de primera línea, ¿no es cierto? Y eso lo hizo en los últimos 35 años. Siempre fue un buen productor, pero en los últimos 35 años se volvió esta potencia agroindustrial que es, y lo hizo sobre esa base. Tenía los recursos y tenía una muy buena relación con el sector gobierno sector agropecuario. No obstante eso, a Brasil le podría ir mucho mejor, porque Brasil, como Argentina, es una economía cerrada, ¿está bien? Cerrada al comercio internacional. Le podría ir mucho mejor, pero creó menos ineficiencias en su sistema que la Argentina, porque es una economía mucho más grande que la Argentina. Es una economía con el doble de consumidores de ingreso medio que tiene la Argentina. El triple de consumidores de ingresos medios que tiene la Argentina. Argentina tiene 20 millones de consumidores de ingresos medios, ellos tienen el triple o más. Entonces, desde ese punto de vista, como economía tenía más espacio para crecer que la Argentina. No sé si contesté. Bien, a ver, aquí Laura Gregorati pregunta, ¿hay margen para aplicar más biotecnología? Bueno, yo no soy una experta en ese tema,
Pero entiendo que, a ver, sí me gustaría decir lo siguiente, que no lo dije antes. Si yo tuviera que, es más, si yo les contara cuál es nuestra agenda de investigación con Guillermo hoy, nuestra agenda de investigación incluye la comoditización de la ganadería vacuna, o sea, ¿qué pasa si Argentina se vuelve Uruguay? Incluye cómo aprovechar mejor las rachas buenas de precios internacionales e incluye el aspecto de cambio climático, porque nosotros entendemos que sobre todo en los cambios en el comercio internacional a partir del cambio de las medidas de cambio climático, Argentina va a tener enormes consecuencias. De ahí que sean importantes, como Daniel vos sabés muy bien, los mercados de seguros para Argentina, qué vamos a hacer con los mercados de seguros y seguros agropecuarios, qué vamos a hacer con nuestra infraestructura, y también yo entiendo que la biotecnología podría sumar muchísimo a cómo Argentina va a poder enfrentar esas nuevas restricciones que están apareciendo en los mercados internacionales y que van a ser crecientes. Van a ser crecientes y vamos a tener que hacer cosas. Bueno, aquí hay otra pregunta más vinculada con economías regionales. Si dice si el cortoplacismo de la política estatal que obliga a mantener flexibilidad alta para no quebrar, limita la integración en cultivos regionales, la integración hacia adelante y el limitante de aumentos de la producción de peras y manzanas, por ejemplo. Sin duda, fíjense que para el problema que nos contaban los productores era que ellos tenían que mantener las plantaciones y renovarlas, y que nadie les pagaba nadie les daba un seguro de que si ellos hacían toda esa inversión en el curso de 5, 10 y 15 años, dependiendo de la producción que fuera, iban a poder tener el retorno. Entonces, en Argentina, donde todo es corto plazo, esas producciones son muy costosas. Peras y manzanas sobrevivió más porque tenía empaques grandes en la punta, digamos, empresas de empaque bastante grandes. En el caso de los limones, que es extraordinario, había un contrato que ordenó casi todo el mercado atrás de ese contrato, que era un contrato de una firma de gaseosas muy conocida, por esencia de limón. Y atrás de ese contrato se fueron ordenando de a poco, sin mucha intervención del gobierno provincial, con alguna ayuda, y con mucha participación de Obispo Colombres, de la estación experimental de Obispo Colombres, que acompañó mucho al sector privado en eso. Entonces, ahora tenemos un caso para seguir para adelante en Tucumán, que es el de los arándanos, que también es una producción relativamente nueva en Tucumán y que está teniendo un auge muy importante también, con un acompañamiento interesante. Bien, aquí una pregunta sobre el tema de logística y transporte. ¿Cómo afecta eso la posibilidad de exportar tanto granos como producción agroindustrial en general? Bueno, en Argentina los costos de logística siempre fueron altos. Nosotros tenemos un par de trabajos sobre la logística del sector agroindustrial, y una cosa que me gustaría señalar dos aspectos. Uno es para que las producciones regionales, que nunca debieron tener derecho de exportación para poder compensar esos
altos costos logísticos sean redituables, tenemos que tener rutas y camiones, ¿está bien? El problema de la Argentina es que en los 90 puso rutas, no puso trenes, después, un poco después empezamos a poner trenes, pero ese capital que habíamos puesto en los 90 lo dejamos, nos lo fuimos consumiendo en los 2000. Y ahora otra vez los invito a pasear por la Ruta 3, por ejemplo. Yo hace un tiempo que no estoy yendo al sur, pero por los dichos de gente que está haciendo esos caminos dejan muchísimo que desear. Entonces tenemos un problema serio ahí. El costo de los fletes también es un problema serio. Esos problemas, el costo de los puertos también podría mejorarse, y a esos problemas le sumamos ahora la bajante del río Paraná, que no es un problema climático, es un problema que probablemente vayamos a enfrentar ahora un poquito más habitualmente. Fíjense que nosotros tenemos bajante en el río Paraná, los estadounidenses tienen bajante en el río Colorado, del mismo tenor, y tienen el mismo problema para sacar sus productos. En el caso de ellos es más maíz. Nosotros sacamos hojas, aceites, harina, biocombustibles, todo sale, el 80% de lo que exportamos sale por ahí. Los productores y la industria estuvo tratando de usar puertos alternativos, enfrentó problemas gremiales, no es sencillo. No está preparado el país para poder reemplazar, obviamente, una serie como esa, así que eso también tenemos que ver cuál es el reaseguro que nos tomamos sobre eso, sobre todo si trabajando sobre estos temas de cambio climático, que es donde también tenemos que trabajar, si queremos hacer política para el sector agropecuario, nos damos cuenta de que esas bajantes las vamos a estar enfrentando a lo mejor más que cada 100 o 50 años, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí, bueno, manda saludos Diana Mondino, te agradece mucho la presentación y una consideración que me parece interesante y una pregunta. Dice, mencionás que los productores son racionales y pasan de un cultivo a otro en base al menor costo, dada la incertidumbre. Y también que los arreglos institucionales no fueron hasta ahora interferidos por los gobiernos. Me imagino que el tema de tierra, ¿no? Arrendamientos. Un tema muy relevante es la enorme necesidad de capital de trabajo para cada ciclo anual. Sería interesante buscar las fechas de variación en retenciones con respecto al impacto en cosecha. Un ejemplo, me refiero a enero 2002 o diciembre del 2019, aumentaron las retenciones, pero ya estaba realizada la siembra. Por lo tanto, ese año los productores no pudieron reaccionar, pero sí el año siguiente. Es como decir que hay un lag entre política y efectos. ¿Se puede hacer algún análisis al respecto? Sí, excelente la observación. Nosotros eso lo miramos en cada coyuntura para ver cómo va a reaccionar la producción, ¿no es cierto? La verdad es que cuánto de creativo es el sector agropecuario y su cadena, que todos los problemas de financiamiento que enfrenta el sector fueron arreglándose, no siempre del mejor modo posible, pero fueron emparchándose, esa es la palabra justa, a través de contratos de venta forward, contratos de pago con producto de las tareas, de los contratistas, de los insumos, o sea que toda la cadena está haciendo un esfuerzo financiero, el que más espaldas tiene, como pueden ser las empresas internacionales, que tienen más espalda, están tratando de que Argentina siga produciendo, ¿no?
porque es el negocio de ellos, es el negocio de todos ellos. Entonces, si Argentina no está, es una parte del negocio menos. Entonces, esto es un beneficio que tiene la Argentina y que no, otra vez, no estamos aprovechando del todo, porque si además tuviéramos un mercado financiero, fíjense cuál es la proporción del mercado financiero, del crédito al sector privado, en la Argentina, sobre PBI, es la más baja de Latinoamérica, pero además hoy es semejante a la de un país pobre que no tiene organizado su mercado financiero. Entonces, en Argentina no hay mercado financiero para el sector productivo, de ningún tipo. Entonces, ¿qué hacen los productores agropecuarios que tienen un producto que es capitalizable? Lo que hacen es usar su capital futuro en generarse un crédito de las empresas de insumos, de los contratistas, etcétera, etcétera, o de los inversores directos al sector. Entonces, emparchamos. ¿Podría ser esto mucho mejor? Sí, mucho mejor. Eso significaría que la TFP subiría más, que el sector agropecuario diversificaría inversiones, no se quedaría solo invirtiendo en el propio sector agropecuario, sino que financiaría otras inversiones que podríamos hacer cadena hacia adelante. Yo todavía no me explico, y lo hablaba con la gente de la cadena de trigo, cómo es que Argentina no está en los mercados internacionales ofreciendo pastas de excelente calidad, como lo hacen los países que no tienen trigo, pero sí tienen la marca, le hace Italia. Es decir, nosotros con una tradición como esa, logramos hacer vinos que se venden aquí en Europa. ¿Sí? ¿Cómo es que se venden en el supermercado los vinos argentinos? ¿Cómo es que no se venden pastas argentinas en el supermercado? Lo podríamos haber hecho, pero tenemos problemas de financiamiento, como menciona Diana, enormes, enormes. Y en ese nivel de incertidumbre que vamos sumando, es otro negocio que perdemos. Y es así. Bien. Aquí Eduardo Campoar pregunta si podrías desarrollar tu concepto de las consecuencias del cambio climático. ¿Qué cosas ves a favor o en contra? Y el tema del cambio tecnológico, por ejemplo, carnes cultivadas. Sí, eso es conectado parcialmente. Una investigación que recién estamos empezando. Estuvimos trabajando hace unos años en cambio climático, pero sobre todo en los instrumentos para adaptación del cambio climático, porque, a ver, ¿cuál es mi concepto? ¿De dónde parto? Parto del siguiente concepto. Nosotros tenemos 8.000 millones de personas para alimentar en el mundo. El mundo se sigue desarrollando. Hoy estamos discutiendo, después de la pandemia, cómo van a ser esos mecanismos de catch-up, porque no estaban siendo lo suficientemente rápidos. Con la globalización lo fueron, acuérdense, la globalización sacó 1.000 millones de personas de la pobreza en el este asiático. 1.000 millones de personas salieron de la pobreza en el este asiático. Hoy tenemos una involución de eso, tenemos un aumento de 200 millones de personas que fueron otra vez a la pobreza, y necesitamos saber si los mecanismos de catch-up que existían antes van a servir luego de la pandemia. Seguramente vamos a enfrentar algún cambio ahí. A todo eso le sumamos el interés de los países centrales por el cambio climático. Ahora, tenemos que alimentar a 8.000 millones de personas que van a mejorar en algún momento su nivel de vida, si esto es un éxito. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir produciendo en países centrales que
protegen a su agricultura con altos niveles de emisión, o lo vamos a hacer con métodos más amigables en países que tienen un recurso tierra como son Brasil y la Argentina. Entonces, mi respuesta a eso es no. Nuestra posición en noviembre, cuando vayamos a las Naciones Unidas, que está organizando un debate sobre sistemas alimentarios, tiene que ser, señores, nosotros tenemos este recurso y tenemos capacidad de producir haciendo generando, digamos, un sistema que emita menos en neto y que tenga inversiones de adaptación. Estas son las dos ideas centrales. Entonces, ¿vamos a dar bien esa discusión? No lo sé, porque no he visto cómo se está preparando. Sé que el sector privado, por alguna de las instituciones en las que pertenezco, sé que el sector privado va a ir con una posición, junto con Brasil, va a ir con una posición bien armada. No lo sé si Argentina o el Mercosur en general va a llevar una posición bien armada. Sería central para nuestros intereses que así fuese, porque esta es la primera reunión, pero esta discusión se va a repetir en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, que es a posteriori, y se va a estar repitiendo en el corto plazo. Entonces, es importante hacerlo. Nosotros queremos y estamos trabajando en esto para ir sumando ideas a esta posición, pero es importante llevar una posición pública respecto de esto, ¿no? O sea, una posición de gobierno respecto de esto, ¿no? Y cuanto mejor si, como hicimos en el 94, vamos todos juntos a los países del Mercosur. Entonces, ¿qué más puedo decir? A mí me parece que tenemos que trabajar bastante más para tener los datos importantes que hacen al cambio climático. Sabemos, a grosso modo, que lo que se dijo hace 10 años es válido hoy. Esto es, vamos a tener un problema de menos agua disponible en todas las provincias que ya tienen algún grado de falta de agua, como son las de Cuyo, como son las del norte, y tenemos ahora, y probablemente podamos extender la soja un poco más al norte, por un tema de cambio en las temperaturas, pero no sabemos cuánto más nos estamos perdiendo y cuánto más nos tenemos que preparar. Este tema del Paraná puede ser una alerta importante, digamos. Y acá quiero decir una cosa más. Desde mi punto de vista, nosotros hace varios años estudiamos el contrato de hidrovía, y desde mi punto de vista estamos incurriendo en un riesgo enorme, si no tenemos muy en claro qué es lo que queremos hacer con el futuro contrato de la licitación de la hidrovía. El riesgo puede ser mayúsculo para la Argentina, puede ser una crisis enorme. Entonces, ese es un tema que tenemos que seguir desde el propio sector, desde la academia, desde las instituciones intermedias. Es un tema en el que hay que ser muy firmes y asegurarse de que salga bien. Bueno, excelente. Estamos sobre el tiempo del seminario, así que hubo unas preguntas muy interesantes. Una última consideración, y que acá Marcos Jiménez Apiola manda un comentario, que es más un comentario que una pregunta, pero plantea algo que a mí me gustaría resaltar, que es que a veces pensamos que las políticas son de corto plazo
y nosotros tenemos bastante evidencia, como mencionabas Marcela, de muchos trabajos acerca de las consecuencias negativas de muchas políticas, conocemos los efectos, pero tal vez el planteo es, ¿será que los policy makers tienen la misma función objetivo que nosotros creemos que deberían tener, o tienen otra función objetivo que no necesariamente implica incrementar el bienestar social, incrementar la producción? Tal vez hay otra estrategia detrás, y esto menciona Marcos Jiménez Apiola, como hipótesis alternativa hay otra estrategia que no llegamos a ver, y que probablemente no necesariamente es la que creemos en términos de incrementar el bienestar. Así que me parece que es una cosa que está abierta, ¿no? Tenemos mucha información acerca de qué es lo que pasa en términos de consecuencias de política, lo que llamamos de economía positiva, pero tal vez nos haría falta más investigación en economía política, ¿no? Y en política para el sector, para entender, digamos, la dinámica de formación de políticas, creo. Sí, déjame una reflexión sobre eso. Nosotros usamos, como economistas, vos lo sabés, usamos siempre la hipótesis más sencilla, ¿no? La más económica, decimos nosotros. Vamos por la navaja de Ockham. Aún usando la hipótesis más sencilla, Argentina va por el mal camino. O sea, Argentina no ha logrado sus objetivos. Y ese es el hecho, eso es lo que nosotros queríamos resaltar. Yo coincido en que muy probablemente tengamos más problemas desde la política que desde la economía. Y por eso vale la pena también mirar con mucho detalle en el marco en el que se puede trabajar la economía política de todo este proceso, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo la presentación, Marcela, Guillermo, creo que estuvo muy productiva la presentación y también la discusión, las participaciones, así que nuevamente gracias, y bueno, a los asistentes también, muchas gracias por la participación. No, gracias a ustedes. Sí. Bueno, hasta luego todos, y Marcela, que ahora está en los Países Bajos, en algún momento nos vas a tener que hacer un seminario sobre cómo llegar a ser como los Países Bajos. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao, que sigan bien.